tardes, señores. Hoy viernes, estamos como casi todos los viernes aquí. Hoy les tengo no un invitado de oro, sino dos invitados de oro. Por la razón de que en este país hay, hoy en día, 1000 problemas de qué hablar. No lo vamos a poder tratar todo, vamos a ver lo más brevemente posible cómo podemos manejar. De lo primero que yo le quiero hablar es porque yo estoy indignado, y pocas veces yo utilizo ese término, con el asunto que está pasando en Sabana Iglesia y los muertos que han habido ya con el asunto de la limpieza de los túneles de la presa o de la unión de la presa de Babo y de Valdesia. Y señores, el obrero dominicano no puede seguir siendo tratado como está siendo tratado por el gobierno. A mí me ha indignado que esos obreros estuvieran ganando 200 pesos diarios. Aquí en la ciudad, en los campos, a nivel privado y a nivel, nadie trabaja por 200 pesos. Pero yo le voy a decir otra cosa. Yo tengo un empleado en el patio mío que me fumigue y me hace una serie de cosas. Aparte de que gana varias veces esa suma, cada vez que una o dos veces al mes, por el dengue y por todo lo que hay, yo hago que me fumigue y me limpie y todo eso. Yo le pongo un sombrero, le pongo unos lentes especiales que se venden para eso, que son baratísimos, una protección para la respiración, una ropa, unas botas. Y ahí ese señor está lo más bien con eso. ¿Cómo es posible que el gobierno, los departamentos del gobierno, el INDRI, Obra Pública, Salud Pública, Medio Ambiente, todos esos departamentos tienen que ver con eso? Metan a todos esos infelices ahí en eso, para que le dé eso. Debo decirle incluso que ahora se ha publicado que, bueno, que es histoplasmosis lo que tiene. Aquí nadie sabe lo que es histoplasmosis. No se ha explicado tampoco lo que es la histoplasmosis. La histoplasmosis es una especie de hongo muy particular. Vive en los desechos, en los Estados Unidos, en Canadá, en esos países, en los barns que llaman ellos, o sea, donde se acumulan las materias fecales de aves, de murciélagos, etcétera, que son los portadores de eso. Y claro, esa gente maneja en eso protegido. El polvo de eso, ese polvo de seco, penetra por la vía respiratoria, particularmente por la nariz, y entonces se contagian de ese agente patógeno que tiene tratamiento. Eso se trata con un medicamento que se llama anfotericina B. Hay otros, pero ese es el de elección. A lo mejor aquí no se lo están dando ni lo saben, porque Salud Pública ha mostrado un desconocimiento supino de lo que es eso y lo que tiene. Ese no es el único elemento que causa lo que ha estado padeciendo esos infelices infectados, sino que además hay otras cosas que pueden ser. El murciélago es el reservorio del virus de la rabia también. Y en las defecaciones, en la pupú de los murciélagos, está el virus de la rabia también. Y también puede entrar de la misma manera, solo que el virus de la rabia se mete también por la nariz, y como el virus de la rabia dentro del cuerpo humano se transmite a través de los nervios, allá arriba, pegado del fondo de la nariz, está el bulbo olfatorio, que es en la base del cerebro, por ahí penetra el virus de la rabia y mata a la gente en un tipo de rabia que no necesita una incubación como la que le da a la rabia cuando lo muerde un perro o algo, que se tiene que transmitir por el nervio,
Si es una pierna tarda más, si es un brazo menos, si es la cabeza menos, pero tarda 3 hasta 6 meses en incubarse. Esto no, esto funciona de inmediato casi. Y los síntomas podrían confundirse con esto. Hace pocos días salió en el periódico que había un señor que lo había mordido un perro en Villamella. Que aquí exista todavía la rabia, que no se haya puesto remedio a eso desde siempre. Eso es una vergüenza nacional e internacional. Porque el día que aquí a un turista de esos que vienen aquí, que quieren llegar a 10 millones de turistas, que si hay 4, que si hay 3, que si hay 6, y a un turista de esos lo muerda un perro, de esos perros realengo que andan y le dé rabia, eso se va a publicar en todas partes del mundo, porque en ninguna parte del mundo se ve eso. Se ven, sí, turistas como aquí que se ahogan en esos problemas o se accidentan, pero que se mueran por rabia. Aquí no se publicó, hace 8 o 10 días salió, no hay nadie que le haya dado rabia y se haya salvado en la historia de la humanidad. Ya ese debe haber muerto, pero eso se acalló. En los periódicos no salió nada de eso. Y se da una información que da risa. Oigan lo que dice aquí el Listín Diario de hoy, en la página 9A. Dice: ante los reclamos, el Ministerio de Salud aseguró en una rueda de prensa que no es contagiosa la enfermedad que afecta a trabajadores en la presa. Señores, si no se contagiara de ninguna manera, no le diera a la gente. Todas las enfermedades son contagiosas. Ahora, que se contagien directamente de persona a persona o que se contagien a través de las materias fecales de un mamífero como es el murciélago a otra persona, pero es un contagio como quiera que sea, dice. Manifestaron que la histoplasmosis no se transmite de persona a persona, ni de animal a persona. Y cuando se transmite de un murciélago a través de la pupú a una persona, no es de animal a persona. Eso se publica sin ninguna vergüenza. Se trata de una enfermedad que se puede contraer por larga exposición y contacto con excrementos de murciélago y paloma. Largo contacto. Y hacía pocos días que estaban esa gente haciendo eso, entonces no es tan largo. Señores, hay que ser serio. Aquí he visto a veces que hay hasta una asociación de periodistas de temas médicos. Vergüenza debiera de ellos, a los periódicos y a los medios de comunicación. Pasa que como todos lo tapan, todos lo disimulan, todos lo ponen de otra manera, pues puesto así, es que se publican y se dicen todos esos disparates. A mí me da pena que a los dominicanos, a los obreros dominicanos, que son la mayoría de este país, se les maneje así, se les trate así. Tengo aquí a 2 personas, como les dije, dos invitados de oro. Se trata del arquitecto Leopoldo Espaillán Anita, que ustedes saben quién es. No hace muchos días estuvo aquí con nosotros, invitado. A todo el mundo impresionó mucho todas las cosas que dijo. Tiene unos temas muy importantes para hablar con ustedes. Y también a don Luis Medina Arias, descendiente de Desiderio Arias también, que es el presidente de la Asociación de Maestros Constructores, que hablando como estábamos del obrero dominicano y demás, viene a reclamar sobre eso también. Bienvenidos los dos. Don Polín, me da gusto. Igualmente. No sé cuál de los dos quiere comenzar. Quizás que comience. Comencemos de lo general a lo particular. Es más veterano. Porque indudablemente que el tema laboral es parte del colapso del Estado Dominicano. Y ahora se manifiesta con la última crisis, llamémosle así, que se evidencia con la actitud que es consistente con toda su actuación
del gobierno de Haití de ignorar al gobierno dominicano y tomar disposiciones unilateralmente, mientras el gobierno dominicano está pensando en diálogo y en reclamar que eso se acordó en tal o más cual conversación. ¿Y por qué no le ponen atención a la historia de Haití de no cumplir nunca con ningún compromiso de lo que hace? Y el que esté equivocado con eso, bueno, pues va a llevar al país, que no tiene la culpa, excepto de haber puesto a los gobernantes que tenemos, de pagar las consecuencias. Eso que hay ahora, veo que llamaron al embajador para consultas. Debían haber retirado la representación diplomática y haber retirado a todos los cónsules que se están haciendo ricos y dándole visas en papeles falsos para que vengan ahí hasta la frontera diciendo que yo tengo aquí un visado de un cónsul. ¿Por qué están abiertos esos cónsules dominicanos en Haití? No acaba de decir el canciller que tenemos, que ha eliminado no sé cuántos consulados a nivel mundial. Bueno, esos consulados que tenemos ahí nos están sobrando. ¿Para qué tenemos consulados en Haití? Y otra cosa es que evidencia la distorsión que tenemos de todo lo que nos está aconteciendo, es que se está tratando de manejar el aspecto comercial separado del aspecto político y diplomático. Es un absurdo, pero hay un sector que está intentando eso, que haya un diálogo comercial y dejando de lado que tenemos un conflicto frontal de Estado a Estado. Es lo mismo como la segunda parte del proyecto ese binacional que se quiere hacer el proyecto es hacer de la isla en fusión, o sea ya República Dominicana y Haití fusionados, lo que ellos llaman el hub del Caribe. Hub es un término norteamericano que significa un centro económico para el Caribe. Entonces ellos tienen el proyecto y eso nace de una visita que hizo al país un intelectual francés que se llama Jacques Attali, contratado por el gobierno dominicano durante la gestión de Leonel Fernández, durante una de las gestiones, porque ha sido presidente 3 veces y quería ser presidente 4ª vez. En una de esas gestiones contrató a Jacques Attali, y es en el informe de Jacques Attali que está la recomendación de la potencialidad que tendría puesto como una hipótesis de que se hiciera una conjunción entre ambos países para constituirse en el centro comercial del Caribe. Eso prendió en algunos de los empresarios dominicanos, contactaron a empresarios haitianos y han estado impulsando lo que ellos llaman, no recuerdo ahora, bueno, pero quieren hacer una gran inversión, sobre todo cogiendo dinero prestado al Banco Mundial, porque toda esa fusión está auspiciada también por los organismos internacionales, y el Banco Mundial es un organismo de las Naciones Unidas. Entonces, como sabemos, y ya lo hemos denunciado reiteradamente, para que el pueblo dominicano no se equivoque, que el proyecto de la fusión no es de los haitianos, es de las grandes corporaciones mineras que tienen ocupada la isla. Tenemos 2 expresidentes de Estados Unidos, uno de este lado, de República Dominicana, que se llama George Herbert Walker Bush, en Barrick, que está acompañado ahí nada menos que del príncipe Felipe, duque de Edimburgo, el esposo de la reina de Inglaterra, la mujer más rica del mundo, del príncipe Bernardo de Holanda, que fue príncipe consorte de la reina Juliana de Holanda cuando estaba viva, ahora reina de la otra generación, pero ese es el fundador del Club Bilderberg, el centro económico de Europa, junto con la banca Rothschild. Toda esa gente está ahí en Cotuí. Ahora vaya usted a ver.
En Cotuí hay 600 familias contaminadas de cianuro y no se renegoció ese contrato. Y se le dio mucho relieve a todo lo que se había conquistado en esa renegociación. ¿Y cómo no se protegieron a las familias dominicanas? Ahora mismo, ayer, trajo la prensa que el gobierno de Argentina cerró la operación de Barrick en Argentina por exactamente lo mismo, contaminación por cianuro, que ya lo habían hecho antes en Chile con ese escándalo que caminó el mundo de Pascualama. Y entonces lo repiten aquí. Y nosotros renegociamos el contrato. ¿Ah? Bueno, esa es la situación que nosotros estamos confrontando. Un gobierno que está desarticulado en todas sus partes y entre una parte muy esencial de ella, en la parte económica, el derecho al trabajo de los dominicanos, que para eso estamos bien representados hoy aquí, que vienen a defender su derecho que se le está vulnerando, que está protegido jurídicamente por una ley o un código, que se llama el Código de Trabajo, que le garantiza por lo menos el 80% de las oportunidades de trabajo en este país. Bueno, en la industria de la construcción el 100% se lo tienen ocupado los haitianos. Entonces nosotros tenemos una infuncionalidad que obedece a que tenemos un gobierno que no tiene como agenda la defensa del país, sino es subsecuente al propósito de los intereses de las grandes corporaciones. Olvidé decir que del lado haitiano hay otro expresidente que se llama Bill Clinton, que está sentado en la mina de oro Mount Nebosa, que vale no menos de 20.000 millones de dólares. Y se dice que Haití es el país más pobre de América. No es verdad, es el pueblo más pobre de América, porque le están robando lo suyo. Ese grupito que está sentado ahí con Martelly, puesto de dedo por Bill Clinton, porque ese es el delegado de la ONU desde el año 2008. De modo que todo lo que se mueva y se lleva y se trae ahí, donde la ONU tenga algo que ver, lo está moviendo ese señor, expresidente de los Estados Unidos. Entonces nosotros no tenemos gobierno. Estas manifestaciones no son más que de docilidad a los intereses y la voluntad extranjera. Eso no es lo que se merece el pueblo que nació con la consigna de Dios, patria y libertad. Y nosotros aquí los dominicanos, desde luego que tenemos aquí tránsfugas, como lo tienen los haitianos, y hay que reconocer que en Haití también hay grupos nacionalistas, están siendo perseguidos y marginados, porque están chocando exactamente con los mismos intereses con que tenemos que chocar nosotros, los nacionalistas dominicanos. Ellos en su terreno y nosotros en el nuestro. Pero es exactamente el mismo fenómeno. Lo que tenemos que evitar ahora es que nos lleven a una confrontación que justifique, confrontación me refiero a conflictos violentos entre dominicanos y haitianos, que pueda salirse de control y entonces se justifique que la ONU, que tiene ocupado Haití con una fuerza militar que se llama MINUSTAH, se mueva acá a reeditar lo de la Fuerza Interamericana de Paz de 1965 y que a poner la paz, ¿no? Y ahí perdemos nuestra soberanía. De modo que no le podemos hacer el juego a eso. Tenemos que, le decía yo a alguien en estos días, que la guerra se gana con la inteligencia. Usted nunca debe darle la jugada al contrario. De modo que no cometamos la provocación que se nos está induciendo a hacer, pero recurramos a todo lo que la inteligencia nos indica. En este momento tenemos que decirle a la ONU, y por cierto el presidente Danilo Medina va a la ONU en los próximos días, y un grupo de dominicanos debemos reclamarle que lleve el mensaje de que la MINUSTAH tiene que ponerse en la frontera a recibir a los repatriados, porque esos repatriados tienen que ser llevados a la frontera sin problema, pero la ley tiene y la Constitución dominicana
y la sentencia 168.13 del Tribunal Constitucional tienen que ser cumplidas. Yo quiero dejarle tiempo a que se plantee el tema laboral, que yo creo que es importante. Don Luis Medina, señores, vino hace unos días aquí y yo estuve conversando también con él, que me dijo que tenía el propósito de venir aquí, y él tiene listas de dominicanos especializados, albañiles, maestros constructores, obreros especializados, etcétera. Tiene más de 2.000 en lista que no tienen trabajo. Más de 3.000. Más de 3.000 ya. Y en cambio hay trabajadores extranjeros trabajando en muchísimos proyectos de aquí, de nosotros, dominicanos, proyectos, algunos de ellos del gobierno. Yo le sugerí que tomara grupos numerosos de ellos, grupos de 100, de 200, fueran a las obras donde se sabe que están trabajando extranjeros y que dijeron, no, aquí están estos dominicanos buscando trabajo y aquí no se está cumpliendo el 80-20, y que invitaran a que salieran los que no tienen derecho a trabajar mientras los dominicanos no tengan trabajo. Y en consecuencia, porque defendieran su posición. Ellos parece que han estado madurando su idea. Y aquí tenemos a don Luis para que nos explique cuál es la situación actual de eso. Sí, muy buenas tardes, doctor. Y buenas tardes a todos los que nos están viendo en esta hora. Fíjese, la situación sigue peor para los trabajadores dominicanos. Nosotros teníamos la esperanza que se cumpliera la sentencia 178, que la regularización de los extranjeros y que el que no tuviera derecho al trabajo, que se diera el espacio a los dominicanos que no tienen trabajo. Pero eso no se deslumbra una situación en la que nosotros digamos que eso se va a cumplir. Inclusive tenemos informes, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción, Sinatracón, del cual también yo soy el secretario general, que es el que lleva la voz cantante en la dominicación de la mano de obra de los trabajadores de la construcción, recibió un informe de que en la ciudad Juan Bó, y es penoso decirlo, se sacaron los dominicanos, los pocos que habían, y se le dio entrada a los extranjeros. Tenemos... Perdón, usted está hablando de haitianos. No todos somos extranjeros, porque hay también colombianos, hay también peruanos, no solamente hay haitianos. Los haitianos son la mayoría. Los peruanos tengo yo entendido que hay muchos en la barra. Sí, pero hay peruanos en toda parte y hay colombianos también. Pero hay en otras cosas. Hay otras naciones, pero la mayoría son haitianos. Pero nosotros, para no decir realmente nada más haitianos, sino que también hay de otras nacionalidades, tenemos problemas por toda parte con esa situación. Nosotros acabamos de preparar un programa a nivel nacional en el cual vamos a organizar todos los trabajadores dominicanos y estamos invitando no solamente a los trabajadores de la construcción, sino a los agricultores, que ya vemos ahí cómo esos compañeros que ya se han muerto, más de 3, dicen que son 3, pero de acuerdo a las informaciones que tengo, más de 3, porque lo pusieron a trabajar sin ninguna protección, cuando nosotros somos compromisarios de un acuerdo internacional que dice que tiene que haber protección para los trabajadores, higiene y seguridad para los trabajadores. ¿Cómo meten a esa gente en una cueva de murciélagos a que se mueran? ¿Qué está haciendo el Ministerio de Trabajo? ¿Qué está haciendo el Medio Ambiente? ¿Qué están haciendo con los trabajadores? Ustedes vieron en estos días en una construcción en la Plaza de la Salud un hoyo abierto a donde se fue un haitiano que todavía está ahí abajo porque no lo han podido sacar, tiene 100 y pico de pies para abajo el hoyo. Y el ingeniero lo que dijo fue que fue culpa del haitiano. O sea, fue culpa del haitiano que el hoyo estuviera abierto, cuando él sabe que no podía tener ese hoyo abierto ahí. Entonces, esa es una situación que está pasando a nivel general en todas las construcciones.
los compañeros haitianos, porque hay que decirle compañeros porque son trabajadores, se caen de un andamio por falta de seguridad, por falta de esto, por falta de lo otro, y esto es un desorden que hay en la condición. Y hay veces que ni siquiera se publican en la prensa esa clase de situaciones. Nosotros estamos organizando a nivel nacional los trabajadores y ya han habido brotes de trabajadores, por ejemplo, como lo que pasó en Bonao hace unos 2 o 3 días, los trabajadores se apersonaron a una obra donde exigieron que ellos eran los que iban a trabajar. Y vamos... Y lo pusieron. Estuvieron luchando, por eso lo estamos llamando, el Sindicato Nacional de la Trabajadores de la Construcción lo está llamando que se comuniquen con nosotros para dar el apoyo que ellos merecen y darle el apoyo tanto con los abogados y con todo lo que sea, porque nosotros tenemos derecho al trabajo, de acuerdo al artículo 3 de la Constitución, tenemos derecho al trabajo, de acuerdo al código, el artículo 135 del Código de Trabajo dice que debe haber un 80% en todas las actividades de trabajo en la República Dominicana, si es necesario un 20% extranjero, porque no es que tampoco tiene que ser necesario obligatoriamente que haya un 20%, si es necesario. El código, perdón, me dice que es mínimo un 80%. El mínimo es un 80% y que si es necesario un 20% extranjero. Si hay 100% dominicano, pues 100% dominicano. Déjame hacer también ahí una aclaración. Hay mucha responsabilidad de la empresa constructora dominicana, porque donde hay un edificio que se está construyendo y lo está construyendo un contratista dominicano, un ingeniero contratista de la obra, él es el responsable de la gente que está ahí. De modo que hay que buscar la cabeza en cada uno de esos sitios y si es necesario ponerle una demanda. Por eso yo le preguntaba al señor Arias si tenían buen abogado, porque yo creo que hay mucho trabajo que hacer usando la ley para respaldar la acción. Por aquello de que rogando y con el mazo dando, ¿no? Eso te iba a decir, porque en un país donde lo que prevalece es la impunidad, eso tiene su... Señores, nos están invitando a que tenemos que subir arriba a hacer una pausa comercial. Vamos a hacerla y cuando regresemos, seguimos con esto. Adelante. Bien, señores, aquí estamos de regreso con ustedes. Antes de yo pasarle la bola aquí a don Luis Medina, quiero felicitar y apoyar a la dirección de este canal, que es una institución que los editoriales que ha estado haciendo en los últimos tiempos merecen no solamente el apoyo y la felicitación, sino merecen la difusión de todos nosotros, porque este medio es quizás el único que ha apoyado abiertamente todo lo que debe de ser apoyado en este país. Yo apoyo el que escribe esos editoriales que tengo entendido que es el dueño de este canal, y reconozco que no ha tenido miedo para hacerlo, como aquí hay muchas instituciones, grupos e intereses comerciales que tienen miedo por represalias de tipo político y comercial de decir las cosas como son. La Ferretería Americana y este canal no ha tenido miedo de decir las cosas como son, y por eso le queremos reconocer esa actitud que no abunda en este país. Le paso la bola a estos dos señores. Yo quisiera aprovechar que estoy aquí, donde estuve hace ya muchos años también, para decir que desde donde yo hago mi programa de televisión he apoyado los editoriales de este canal, porque son únicos realmente en la firmeza con que han defendido la nación. Eso me gustó mucho, sobre todo el emplazamiento que le hizo a los diplomáticos, cuando le dijo: ustedes tienen que definir ahora si ustedes son amigos o ustedes son enemigos. Y es verdad. Esa Cancillería nuestra debió haber reunido a todos y haberles dicho: ustedes son testigos
de que todo eso que se dice contra la República es mentira. Entonces la Cancillería les reclama hacer pronunciamientos a todo el nivel de las representaciones geográficas que ustedes tienen aquí, de que eso es mentira, o si no, nosotros vamos a pedir que se les revoque el placer, porque entonces ustedes no son amigos. Llegamos a la hora de la verdad, pero necesitamos, para que haya un canciller que haga eso, necesitamos un gobierno que tenga ese canciller. Y eso es lo que nos falta en este momento a los dominicanos. Don Luis, tengo entendido que usted quiere hacer un llamado. Sí, queremos hacer un llamado a todos los trabajadores de la construcción y a todos los trabajadores en general de este país, que se apoderen de estos espacios, que exijan que se cumpla en el país el 80-20, que habla el Código de Trabajo, el artículo 135 y el artículo 3 de la Constitución, que dice que el derecho al trabajo es inalienable para los trabajadores. Nosotros los invitamos a que se sigan movilizando, como lo hicieron los últimos compañeros en Bonao, que nos llamen al teléfono 412-7512 con el 809, que el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Construcción está dispuesto a apoyarlo en su reclamo, a organizarlo, y vamos a apoderarnos de nuestro trabajo en nuestro país, que es a nosotros, a lo que nos corresponde. Vamos a salir fábrica por fábrica a exigir esa posición que a nosotros nos corresponde. Se sepa y que después no se diga que se está agitando, que se está haciendo esto, que se está haciendo lo otro, que eso es político. No, no es político. Es que el derecho al trabajo de los trabajadores, que tenemos como dominicanos a trabajar. Ahora vienen en estos días de que nos van a impresionar la FTCM porque le están explotando a los haitianos y a los extranjeros en la República Dominicana. Pero a nosotros no nos dan ni el placer de que nos exploten porque no nos dan trabajo. Los trabajos los tienen los extranjeros, principalmente los haitianos. Entonces, el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Construcción ya, que estuvo esperando que se hicieran las regularizaciones, que regularan todo el plan que había, que esto, que lo otro, y que estuvo esperando que se hicieran la deportación, y ahora resulta que deportan 10 y entran 200. La frontera sigue abierta. Y cada vez que hay una amenaza de Haití, entonces que se dice algo, pero realmente no se hace nada. Y nosotros ya no queremos esperar más, y no nos importa que deporten o que no deporten, y no nos importa que traigan a Marcelí para acá y lo pongan en una suite, en un hotel de bávaros de allí, pero nosotros vamos a salir a la calle a exigir que el trabajo es de nosotros. Señores, se nos terminó el programa. Ojalá aquí todo el mundo contribuya a que todo esto se resuelva. Quiero exhortar al gobierno de que así como a veces exigen mucho para la defensa de los trabajadores dominicanos, a las empresas privadas y demás, el gobierno sea el primero que cumpla con dar las condiciones de trabajo y de protección a los obreros que ella emplea. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.